Ese es el ejercicio 25 de la página 280. Nos dice que a partir de los potenciales estándar de reducción del hidrógeno, que nos lo da es 0, el potencial del cobre está mal, lo tenéis aquí en el enunciado, ¿vale? Es 0,34, ¿vale? El que da el libro está mal. Y el de el nitrato con, pasando a monóxido de nitrógeno, que es 0,96. Escribe las semireacciones de oxidación y reducción del sistema cobre con ácido clorhídrico y cobre con ácido nítrico, ¿vale? Aquí el que tenéis ahora es cobre con ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico estará disociado en H+ y Cl-. Como el anión Cl- no aparece en ninguno de los datos de potenciales que nos da, significa que no se oxida ni se reduce. Por lo tanto, el cobre con el ácido clorhídrico, lo que puede ocurrir es que el cobre pase a cobre 2+, oxidándose, y los protones H+, captando 2 electrones, pasen a hidrógeno, que será la reducción. Y los potenciales serán para la oxidación del cobre el que nos daban, pero cambiado de signo. Recordar que siempre el potencial que nos da se refiere a la reducción. Y para el hidrógeno es 0. La reacción global sería eso, cobre más 2 protones pasando a cobre 2+, más hidrógeno. Y el potencial de esa reacción será menos 0,34 voltios. El potencial de esa reacción es negativo, es menor que 0. Por lo tanto, la reacción del cobre con el ácido clorhídrico no es espontánea. En la reacción con el ácido nítrico, que sería el siguiente análisis que tendríamos que hacer, tendríamos que tener en cuenta los potenciales del cobre, de los protones del ácido nítrico y del anión nitrato, ¿vale? Luego ahí habría dos posibles reacciones. La primera sería que el cobre se oxidase a cobre 2+, y el elemento que se reduce es el hidrógeno, ¿vale? Que es el mismo caso que hemos visto antes. Los protones antes eran del ácido clorhídrico, ahora serían del ácido nítrico. Las dos posibles reacciones serían esa, la oxidación y la reducción y la reacción global, y los potenciales para la oxidación menos 0,34, para la reducción 0, y el potencial de esa reacción sería menos 0,34. Como ese potencial es negativo, la reacción no es espontánea. Pero hay otra posible reacción con el anión nitrato, ¿vale? Luego el cobre sería el elemento que se oxida, pero ahora el que se reduce sería el ion nitrato. Tenemos que ajustar lo mismo que en el ajuste redos, ¿vale? Hasta ahora todos los ejercicios que hemos hecho de pilas, de espontaneidad, no llevaban oxígenos. Este sí, pero sí, en caso de que aparezca se ajusta igual, con agua y protones, ¿vale? Y para igualar el número de electrones, pues hay que multiplicar la primera por 3 y la segunda por 2. Luego la reacción global la estáis viendo ahí. Que esta es como un poco más larga porque es mucho más frecuente que aparezcan metales, pero si aparecen iones con más de un elemento tendríamos que ajustar así. Ahora los potenciales para la oxidación del cobre menos 0,34 y para la reducción del ion nitrato 0,96 y el potencial de la reacción 0,62. Luego en este caso el potencial es mayor que 0, luego la reacción es espontánea. ¿Vale? ¿Entendido el análisis con el ácido nítrico, las dos posibles reacciones? Luego, si contestamos al apartado B, el apartado B nos dice que indiquemos cuál de los ácidos, clorhídrico o nítrico, oxidará al cobre metálico hasta cobre 2+ en condiciones estándar, que es ya lo que hemos hecho en el apartado A. ¿Vale? Pues contestaríamos que el que oxida al cobre será el ácido nítrico, es el único que puede oxidarlo en condiciones estándar. Y después nos pregunta quién actúa como oxidante y como reductor. Pues el oxidante será el ácido nítrico porque era el elemento que se reducía. Y el reductor será el cobre, puesto que es el elemento que se oxida. Continuamos con el ejercicio 26. Y el ejercicio 26 nos dice que a una disolución que contiene iones cobre 2+, zinc 2+, plomo 2+, plata más y manganeso 2+, le añadimos polvo de níquel, es decir, será níquel metálico.
y si se produce alguna reacción. El níquel, si tenemos níquel metálico, se tiene que oxidar a níquel 2+, es el estado más estable que tiene, ¿vale? Vosotros pues, podríais no saber si es níquel 2+ o es níquel 3+, ¿vale? Pero en un examen os daría siempre los potenciales, luego ya estaríais viendo níquel a níquel 2+ o níquel 2+ a níquel. ¿Vale? Su potencial de oxidación lleva signo contrario al de la tabla o al del valor que nos dé, 0,25. Para que sea espontánea esa reacción con cualquiera de los cationes metálicos que nos ha dado, pues tiene que dar una suma de los potenciales de reducción del metal más el de oxidación del níquel, un valor positivo. Luego nos vamos a la tabla y buscamos todos los potenciales de reducción. Los tenéis aquí escritos en forma de reacción, ¿vale? Son las reducciones de todos los que nos daba. El cobre 2+ a cobre, 0,34, zinc 2+ a zinc, menos 0,76, del plomo 2+ a plomo, menos 0,13, del catión plata más a plata, 0,80 y del manganeso 2+ a manganeso, menos 1,19. Bueno, pues ahora tendríamos que ir viendo la suma de esas reducciones con la oxidación del níquel, ¿vale? 1 a 1. Todos aquellos que nos dé positivo, el potencial, pues son reacciones espontáneas. Nos daría positivo con el cobre 2+, ¿vale? Ahí veis la semirreacción y el potencial sería de 0,59. Con el plomo 2+, nos daría esa reacción y el potencial 0,12, ¿vale? Sumando los que estabais viendo antes. Y los de la plata con el níquel también nos daría 1,05. Los otros dos, el del zinc y el de... A ver, ¿cuál era el otro? El del zinc y el del manganeso, pues esos dos números nos daría negativo. Luego, las únicas reacciones que se producirán espontáneamente entre el níquel metálico y los cationes de la disolución son estas tres, porque su potencial del proceso, de la reacción, es mayor que 0.